En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí nuevamente en este domingo a las 12:45, que es la hora que tenemos una cita ya con Papá Dios. No somos una religión, somos un movimiento, se llama Movimiento de Acción de Gracia, es una asociación civil sin fines de lucro, pero totalmente enfocada a empoderar a las personas de toda América y de otras partes, obviamente, que hablan español por lo pronto, para poder empoderarlas, para poder darles las herramientas necesarias para poder ser exitosos en la vida, pero cubriendo la parte espiritual del cuerpo, o sea, la parte integral de una persona. Por lo tanto, es muy importante entender que, aunque no somos una religión, sí nos basamos en la Biblia, en esta Biblia, porque es la palabra profética más segura, porque es un libro que tiene en sí mismo un milagro al poder sobrevivir durante miles de años y de una forma intacta, en esencia, como es la Biblia, ¿no? Hay muchas versiones de Biblias, pero en sí la esencia es la misma, ¿no? Con otras palabras, otros temas. Algunas ya están siendo modificadas en el sentido de que le cambian enfoques y palabras y todo eso, pero nosotros por eso usamos la versión Reina Valera 1960, que es una de las más fidedignas, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Yo soy Al Sánchez y soy el líder de todo este movimiento, Acción de Gracia, y de la Iglesia Virtual Parousia. ¿Por qué es una iglesia virtual? Porque no estamos presencial. Estamos en forma virtual a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una conferencia que te va a encantar porque tiene temas, obviamente, claves, temas muy, muy incisivos, muy profundos a la vez, pero a la vez prácticos, con ejemplos, con metáforas, y con experiencias vivenciales de un servidor a través de más de 40 años de estar ya en este camino de seguir a Jesucristo, de seguir a Papá Dios, al Espíritu Santo, pero sin un enfoque tan religioso. De hecho, yo fui extraído de la religiosidad porque era cristiano, pentecostés, y luego ahí estuve ahí. Pero bueno, entendí que a través del tiempo Dios me fue iluminando, me fue enseñando. Me tuvo 2 meses y medio sin dormir, imagínense. Al día dormía yo nada, o 1 hora, o media hora, pero en aquel tiempo era yo director de operaciones de una empresa muy grande a nivel nacional, eran casi 100 empresas, ¿no? Entonces, operaciones en cuanto a sistemas de calidad, excelencia operacional y llevar la empresa a niveles ya extraordinarios de resultados, ¿ok? Y bueno, a través del tiempo, Dios me ha hecho caminar en más de 120 empresas. Tenemos 2 fundaciones de apoyo a la gente, una es MAGAC, otra es el IMIN, Entidad de Liderazgo Integral México Innovador. Entonces, como verás, estamos enfocados a ayudar a toda la gente, ¿no? En todos los sentidos, en todos los sectores, ¿ok? Entonces,
Hoy nos toca el tema, un tema muy, muy bueno, se llama La clave del éxito es morir al ego como Cristo. ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir. La clave del éxito es morir al ego como Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto. Pero antes, permíteme recordarte que dependemos de ti para poder extendernos a toda América y después irnos hasta los países donde no conocen a Jesucristo, ¿no? Entonces, serán bienvenidos aquellos que de su corazón salga también poner una aportación para poder inyectar todo hacia las plataformas que tenemos y más cosas para poder llegar hasta China, hasta Japón, hasta Corea, en la India, donde no conocen a Jesucristo y otros países, ¿vale? Bien, entonces, repito, el tema se llama La clave del éxito es morir al ego, como Cristo. ¿Has pensado alguna vez que el éxito y el fracaso pueden ser dos caras de una misma moneda? En la sociedad actual, especialmente en un mundo hiper conectado y orientado a la imagen, solemos medir el éxito en función de la fama, el dinero y la influencia que acumulamos. Sin embargo, la perspectiva de Dios es completamente diferente, muy, muy diferente. Él nos llama a morir al ego, a nosotros mismos, para alcanzar el éxito verdaderamente integral, enfocado y que abarca todas nuestras dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión almática o emocional y mental y la emoción física. ¿Okay? Puede sonar un poquito paradójico, pero es la lógica del reino de Dios. No hablamos de religiones, hablamos del reino de Dios, del mundo espiritual. Cuando renunciamos a nuestro ego y a la búsqueda desesperada de validación externa, es decir, que nos acepten los demás, estamos esclavos de los demás. Pero cuando realmente buscamos la verdad absoluta, que Cristo es la verdad, Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, entonces es cuando experimentamos realmente una verdadera victoria en Él. Esta victoria no siempre se traduce en aplausos humanos, en fama, en dinero, sino en un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz y un gozo profundo que supera toda circunstancia, toda adversidad. Entonces, como para poder entrar un poquito en tema, la vida y pasión y muerte de Jesucristo sigue siendo todavía, bueno, y va a ser siempre, el mejor ejemplo de una entrega total y absoluta. Desde su juicio injusto ante las autoridades romanas y eclesiásticas de aquel tiempo, los fariseos y los saduceos, él pasó humillaciones, una dolorosa via crucis, una caminata rumbo al Gólgota, hasta el momento desgarrador, fíjense bien, desgarrador en la crucifixión. Y eso habría mucho que dar. Aquí podemos pasar horas y horas describiendo todo lo que él pasó para que tú y para que yo fuésemos salvos y su gracia nos alcanzara. Su historia demuestra que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eso ponlo, escríbelo por favor. Cuando el Señor Jesucristo clamó, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que en su lenguaje en arameo dice, Eli, Eli, lama sabactani. Eso es, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No. Perdón. Bueno, también aquí en vivo se puede uno equivocar, ¿no? Eli, Eli, lama sabactani significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando dijo eso de que pasara de su vida, de su sufrimiento, esa copa, pues es que él ya visualizaba todo lo que iba a pasar en la cruz. ¿Ok? Entonces, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él estaba entregando su vida, su sufrimiento, todo lo que estaba pasando, pero sujeto a la voluntad de Dios, que es lo que debemos hacer. Todos nosotros sufrimos de antemano muchas cosas,
traiciones, desacatos, sufrimientos, desesperaciones, miedos, angustias, inseguridades, todo eso, pero Él se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Ok? Entonces, y ahí cuando Él dijo eso, Él nos enseñó lo que es la obediencia y la sumisión al plan divino. Todos tenemos un plan divino, pero hay algunos planes específicos de gente específica que son elegidos, escogidos para eventos específicos que van a suceder y que Dios tiene que prepararnos de antemano, porque si no, entonces, ¿quién nos iba a preparar para ser resilientes, valientes, vigentes, presentes, potentes para poder ejecutar el plan de Dios? ¿Ok? Entonces, en esta conferencia vamos a profundizar más en 5 principios, 5 partes que nos muestran por qué morir a nosotros mismos es indispensable para experimentar la vida plena en espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23, que es nuestro verso ancla, uno de los versos anclas. Veremos también cuáles son los obstáculos que nos impiden rendirnos. Como Cristo pagó un precio, ¿verdad? El precio de nuestra redención. Bueno, ¿cómo seguir muriendo cada día, fíjate bien, cada día, y de qué manera el Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a entrenar para vivir en constante victoria, una constante victoria, a través de su sangre preciosa y su Espíritu Santo como un espíritu asesor, un espíritu mentor que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. En la primera parte se llama la muerte, clave para la vida, ¿ok? La vida de éxito. Y hay 2 versos, como siempre les digo, hay versos siempre en cada parte que nosotros fragmentamos los estudios o las conferencias, siempre ponemos al menos 2 versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque es la base de la verdad, ¿ok? Esta palabra de Dios puede ser logos, o sea, solamente literal, leerla, y así como cualquier libro de historia, de biología, de ciencia, lo que sea, entenderlo literalmente. Pero también esto puede volverse rema, o sea, palabra viva y eficaz que nos va a servir para que la palabra nos penetre en nuestro corazón, en nuestra vida y separe lo del alma, emociones, conocimientos y voluntad, y separe las cosas del espíritu, que es la capacidad de tener comunión con Dios, la capacidad de tener una intuición desarrollada. Ya hemos hablado de eso, acuérdense. Comunión igual a un Wi-Fi espiritual que pagó Cristo en la cruz. Tenemos acceso directo a Papá Dios a través de su Espíritu Santo, de Cristo y de su Espíritu Santo. Ok, y a través de la comunión, que es el Wi-Fi espiritual, desarrollamos un GPS espiritual que yo le llamo intuición. ¿Ok? Digo para que se entienda. Y ya cuando ya tenemos la comunión constante con Él, la intuición desarrollada, entonces ya cuando estamos plenamente con Él integrados, bueno, tenemos ya una unción, ¿ok? Que es la presencia de Él en nuestro corazón permanentemente, conectados con Él, y Él fluye a través de nosotros, a través de las circunstancias, de la vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en los problemas, en todo está Él. Entonces ya nosotros hablamos, pero palabras totalmente vinculadas a Él. Y hay gente que cuando nos trata más a fondo, pues luego hasta nos enjuicia, nos juzga, porque dice, siempre habla de Dios, ya choca, siempre habla de Dios, de Jesucristo, de la vida en el Espíritu y todo eso. Bueno, pero bueno, así es. Es un privilegio cuando las personas nos juzgan así, porque Cristo sufrió mucho más, ¿ok? Entonces, como ya dije, el verso ancla, que todos debemos sabérnoslas, es: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por la iglesia. Él es fiel y Él lo hará.
¿Ok? Y el otro verso que estamos ahorita aquí como que integrando para esta parte de la muerte, clave para la vida, es Juan 12:24, que dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24, ¿ok? Entonces, morir a uno mismo, fíjate bien lo que te voy a decir. Puede sonar drástico, pero es el primer paso hacia la plenitud y el éxito integral en tu vida. Cuando hablo de éxito integral es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, o sea, completo. El apóstol Pablo nos recuerda en este verso que acabamos de leer que Dios anhela santificarnos o transformarnos en espíritu, en alma y cuerpo, en ese orden, no es al revés, ese orden. Y esto implica una transformación que no se logra con rituales vacíos, con costumbres religiosas, con actitudes religiosoides, sino con la entrega total de todo nuestro ser a Él, al Dios de paz, o sea, a Jesucristo que puso la paz entre Papá Dios y nosotros, ¿ok? Entonces, al igual que el grano de trigo de mostaza, perdón, de trigo, grano de trigo, también es de mostaza porque es la fe, pues, que cae a la tierra y muere, debemos soltar nuestro orgullo y nuestras ambiciones para que la vida de Cristo brote en nosotros totalmente. ¿Ok? Entonces, mientras nos aferremos a nuestra propia voluntad, quedamos estancados. Fíjate bien, ¿eh? Estancados. Pero si permitimos que Dios penetre incluso en las áreas más profundas de nuestro corazón, experimentaremos y cambiaremos nuestro estatus a un estatus de liberación y de crecimiento, que proviene del Espíritu Santo que va a estar trabajando en nosotros para morir a uno mismo. Y eso no significa, fíjate bien, ignorar nuestra identidad, sino rendirnos a aquellas áreas o rendir aquellas áreas que están gobernadas por el ego o por espíritus inmundos, por potestades o por anclas traumáticas que sufrimos desde niños, o bien por anclas en tu ADN por los genes ancestrales que te contaminaron. ¿Ok? Así de fácil. Entonces, nosotros tenemos que morir y rendir esas áreas que no nos impiden, que no nos dejan más bien seguir el propósito de Dios en nuestra vida, o sea, el plan de Dios en tu vida. Tú puedes ponerle al plan de Dios como tú quieras, pero Él tiene un plan divino y nadie lo puede cambiar, ¿ok? Va a pasar porque va a pasar. Simplemente, si tú no cooperas, entonces vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, que es el símbolo de estar con problemas almáticos, ególatras, egocéntricos, emocionales, y por falta de voluntad para decidir por Dios. Y pues vas a sufrir más tiempo aquí en la tierra, ¿ok? Y vas a hacer sufrir a otros en la tierra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico. Imagina que sostienes un grano, una semilla de un rosal. La semilla por sí sola, un rosal de rosas, obviamente, jamás florecerá por sí sola. Mientras permanezca guardada y protegida en una bolsa, en un sobre, como luego los venden, solo va a estar ahí, nunca va a hacer nada, va a estar ahí muerta, como muerta, ¿no? Sin ser fructífera. Pero solo al ser sembrada, se rompe, se quiebra, se fragmenta esa semilla y se muere, para luego dar paso a una vida y esa vida generar un hermoso rosal lleno de flores, de rosas, lleno de vida y que hace su propósito, que es embelezar la vista, ¿no? Con los colores que tiene tan hermosos, las rosas, las flores, todas las creaciones hermosas y es perfecta. Solamente el hombre echa a perder la naturaleza, pero bueno, eso ya es tema de otra conferencia. Entonces, así también nosotros, así como la semilla, debemos romper nuestro orgullo, romper nuestro ego, romper nuestra egolatría, nuestra soberbia, o también nuestros miedos, inseguridades, angustias que generan soberbia, una falsa soberbia, o ese espíritu de rechazo que tanto hemos hablado aquí en las conferencias, ¿no? Aunque duela, este proceso es doloroso, sí, genera una vida
que va a rebosar un propósito, va a generar una vida en tu vida, que vas a reconocer tu debilidad para que Dios pueda hacer su trabajo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y hacerte dependiente de Él, donde su poder se va a manifestar permanentemente y plenamente. ¿Ok? Bien. Como parte 2 vamos a ver el tema, se llama obstáculos para morir a uno mismo. En el anterior tema hablamos de la muerte, que es la clave del éxito. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos o qué puede hacer un detrimento de tu muerte o de morir a ti mismo, al ego? Bueno, hay muchas cosas, pero bueno, vamos a citar los versos bíblicos que aquí pongo para que veas lo que la palabra de Dios es tan útil si no la tomamos en forma religiosa, pero sí que da vida. Dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, es decir, hay una nube de testigos que hacen una carga y un peso, y esos testigos, bueno, como son carga y son pecado, la carga del pecado ese peso, pues son testigos que no son de este mundo, o sea, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores territoriales, contra espíritus inmundos que habitan en los aires que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, pero Dios nos invita a correr la carrera de la fe con paciencia, y Él nos va a ayudar y todo para su gloria, ¿ok? El otro verso es Juan 12:25, dice, el que ama la vida o el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará o la salvará. Entonces, aquí entran ya conceptos que tú debes de profundizar un poquito y no dispersarte ahí, que pasa el gato o que llaman a la puerta o que tienes un problema. Por favor, dispersa tu mente, que está así como que fuera de lugar, y enfoca tu mente en esto, ¿ok? No sé si me expliqué. Que te enfoques, porque es muy importante esto, ¿ok? Entonces, en la búsqueda de un éxito integral, como es el tema, surgen diversos obstáculos o barreras que frenan nuestro crecimiento. Uno de ellos es el espíritu de rechazo, que ya hemos hablado, que puede tener raíces en traumas de la niñez, fíjate bien, de la niñez, o incluso desde el vientre materno, o bien por herencias genéticas, como ya lo hablamos, o por experiencias dolorosas que generan inseguridad, miedo, aislamiento, o bien un camuflaje de dureza, de soberbia, de corazón endurecido, pero por lo mismo que por dentro estás quebrado, estás mal, ¿no? Entonces, ese espíritu de rechazo tiene un abanico de posibilidades de que te afecte en todos los sentidos. Y el resultado final es que Satanás lo usa para venir a robar, matar y destruir todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y que ya está planeado, pero Satanás quiere que tú te enroles en sus mentalidad, en sus ciclos tóxicos ahí en el desierto, para que pasen los años y no logres las bendiciones aquí en la tierra. Obviamente Dios va a lograr su propósito en tu vida, pero depende de tu voluntad si esas bendiciones vienen rápido o vienen hasta el último, o ya no disfrutan las bendiciones como los israelitas que estuvieron en el desierto 40 años, siendo que podían haber pasado en 40 días con todo y clichés, con todo y familias y todo eso. ¿Okay? Entonces, esos miedos, inseguridades, soberbias, egolatez, todo eso, tienen también a veces una fuente de origen satánico, una opresión satánica, ¿ok? Porque hay potestades como Jezabel, como algunos potestades o entidades demoníacas que fueron hechos específicamente para ejecutar o para castigar o para meter inclusive al infierno, como el Abaddon, por ejemplo, o el Apolión, o otros más.
que están destinados y están esperando para que Dios autorice por la rebeldía del hombre, o que Dios autorice porque Satanás está retando a Dios como Job, acuérdense, y entonces ellos están dispuestos o listos para atacar y meter enfermedades, angustias, depresiones, miedos, suicidios, así como Job, todo lo que pasó, ¿no? O sea, muerte alrededor tuyo, traiciones y todo eso. Pero fíjate bien algo que te voy a decir, así como Job. Dios no va a permitir o permitirle a Satanás y a sus secuaces o a esa Jezabel que tanto afecta las autoridades en los siervos de Dios, no va a permitir si sabe que Satanás va a tener la razón. Entonces, cuando tú estás siendo atacado por todas esas entidades, es porque Dios ya tiene el control de lo que viene, o sea, de tu victoria. Entonces, si Dios contigo, si papá Dios contigo, ¿quién contra ti? Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto refugio, nuestra victoria, nuestro castillo, de quien temeremos. Entonces, bueno, es mejor, ahora sí que como dice por ahí un dicho, ¿no? Flojitos y cooperando, ¿ok? Bien, entonces, acuérdense que Jezabel y esas entidades, su propósito específico es desordenar el plan de Dios para apartarnos de su presencia, de su verdad, y suframos, los que sirven a Dios o las autoridades y más, o los hijos de Dios, suframos, pues, muchos ciclos tóxicos y no lleguemos al plan de Dios, ¿ok? Asimismo, la falta de perdón, o fíjate bien, las promesas a Dios incumplidas o la rebeldía que estás mostrando para obstaculizar el plan de Dios en tu vida, eso abre las puertas porque impiden las manifestaciones de los dones y ministerios que Él ha depositado en nosotros. Y el destino es que nosotros colapsemos, pero fíjate bien, lo que Dios quiere solamente es un corazón humilde, contrito y humillado delante de Él, porque Dios tiene un corazón que no puede resistir a un alma, a una persona que está arrepentida y decidida a seguirlo, humillada, ¿ok? Entonces, como un atleta que corre con una mochila llena de piedras, fíjate bien, imagínatelo, un atleta que corre con una mochila llena de piedras pesadas. Por muy decidido que esté este atleta a llegar a su meta, el peso que trae de sus cargas genéticas, cargas traumáticas, espíritu de rechazo, espíritu de rebeldía, espíritu de opresión, miedos, inseguridades, angustias, todo eso, todas esas piedras cargadas ahí, ese peso le va a impedir. También a esas partes de piedritas o piedrotas, pues van a haber a veces heridas internas, pecados sin confesar, que nos impiden, o falta de perdón, acuérdate, o pedir perdón o perdonar, que nos impiden avanzar a la libertad plena en Cristo Jesús y a una vida exitosa, ¿ok? Entonces, para superar esos obstáculos, necesitamos que la luz de Cristo ilumine nuestras áreas más oscuras. Todos tenemos áreas oscuras. Todos tenemos fallas. Dice la Biblia, por ahí lo buscan para apuntarlo, dice que no hay ninguno que no sea pecador. Dice, porque aquel que dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. O sea, todos somos pecadores. Que hay pecadores justificados por la sangre de Jesús y por la humildad que han mostrado para someterse a la autoridad del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Pero todos somos pecadores, ¿ok? Obviamente, en la medida que tú deposites tus cargas, tus odios, tus rencores, tus inseguridades, tus miedos, tus angustias, todo eso se van a disminuir, tus problemas de todo tipo, incluyendo económicos, tus enfermedades, tus angustias, tus dependencias, tus adicciones, todo eso. Porque hay adicciones a todo tipo, Hay adicciones al sexo, hay adicciones a la droga, al alcohol, a mentir, adicciones a
no sé, a seducir, todo. Es un abanico muy, muy amplio de las adicciones. Y todas las adicciones generan sustancias bioquímicas que te hacen ser adictos. Por ejemplo, si alguien es envidioso, siempre está envidiando a la gente y todo eso. Bueno, esa envidia que corroe los corazones y las mentes de las personas genera una bioquímica que tiene ahí alguna partícula en su bioquímica que hace que sea adicto. Entonces esa persona va a estar siempre buscando envidiar, buscando envidiar. Y así la gente que es demasiado colérica o demasiado prepotente, o aquellas personas que aman que la gente los acepte y siempre están ahí practicando sus roles, entrenándose para caer bien a la gente, son los famosos sanguíneos y que viven para los demás, pero nunca logran nada. Entonces, bueno, todo eso está en el abanico de posibilidades de los temperamentos con los cuales nacemos y si no has evolucionado en morir a esos temperamentos cuando son extremos y formar un carácter en Cristo Jesús, pues tu vida va a ser un fracaso en general, ¿ok? Entonces, para superar esos obstáculos, incluyendo los temperamentos extremos, necesitamos la luz de Cristo que ilumine todas nuestras áreas más oscuras. Es decir, morir a la carne significa rendir cada atadura, cada inseguridad, cada resentimiento, cada odio, cada soberbia, cada aspecto o formato de tu vida, de tu alma, es sacrificarlo en la cruz juntamente con él y morir a eso. ¿Ok? Solamente así podrás sanar y restaurar cada rincón de nuestro ser, de nuestra alma, abriéndonos, fíjate bien, camino hacia una verdad integral, una verdadera libertad. La historia de muchos líderes espirituales demuestra que la victoria no depende de la ausencia de problemas. Al contrario, Dios usa los problemas, Dios usa nuestros errores, nuestros pecados, pero también Él pone el querer como el hacer. Pero también Él te da a ti el derecho de poder rescindir la confianza de Él, porque te pone una voluntad y tú decides si le sigues o no le sigues, ¿ok? Entonces, lo que Él quiere solamente es una disposición total y absoluta para soltar tu carga, para poner las cargas en Jesucristo, porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hay que rendirnos totalmente a Él. La rendición total trasciende la teoría y el conocimiento bíblico y las religiones. O sea, la rendición total se convierte en un estilo de vida. Todos los días, morir a uno mismo para entender cuál es esa vida en libertad, que nos empodera, fíjate bien, nos empodera para poder vivir con gozo y propósito más allá de cualquier dificultad. ¿Ok? Bien, la parte 3 es el precio de la cruz, una entrega total. Repito, el precio de la cruz, una entrega total. Y bueno, vamos a basarnos en Isaías 53:10 que dice, mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. ¿Ok? Fíjate bien, Isaías 53:10 habla sobre cómo Jesucristo se entregó a sí mismo como cordero inmolado, enmudeció y fue solito al matadero a morir desangrado, vituperado, golpeado, escupido, maldecido por tu culpa y por la mía. Entonces, en ese sentido, Isaías nos da mucho para entender lo que hizo Jesucristo. Lee completo el capítulo de Isaías 53, ¿ok? Y el otro es Lucas 22:42, que dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso ya lo leímos, pero ahorita lo tomo como el verso ancla de lo que hizo Jesús en el Getsemaní. La pasión de Cristo revela de manera contundente lo que significa morir a uno mismo.
Desde su entrega voluntaria a las autoridades romanas y fariseas, o sea, de los expertos en la palabra, en el Torah y todo eso, hasta la cruenta caminata rumbo al Gólgota, o sea, donde fue crucificado. Entonces, Jesús en eso mostró su obediencia absoluta a Papá Dios. Su oración en el Getsemaní, que dijo que se haga tu voluntad, fue un acto supremo, supremo totalmente, ¿ok? Expuso su vanidad, al mismo tiempo su completa rendición a Papá Dios. Él asumió la copa del sufrimiento. Si era voluntad divina, bueno, pues adelante, ¿no? Y él se sujetó a Papá Dios porque murió de la muerte más cruenta que puede haber. Entonces, la muerte en la cruz es un acto totalmente supremo de lo que es el amor de Dios a la humanidad, ¿ok? Espérate del verso que siempre mencionamos porque es uno de los versos para mí del más completo que hay, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso está increíble. Por eso es que es uno de los más famosos de la Biblia, ¿ok? Entonces, fíjate bien, Jesucristo, hace poco estaba yo viendo eso, ¿no? Jesucristo, aún después de muerto, un soldado romano agarró su lanza y atravesó su costado, o sea, su corazón, de donde brotaron sangre y agua, cerca de su corazón. ¿Ah? Más allá del hecho histórico, esto simboliza, fíjate bien, la entrega continua de un corazón dispuesto a dar la vida por otros. Pero una vez muerto, sí, o sea, muerto a tu ego, o sea, no hablo ahorita de una muerte física, muerto a tu ego. Aún así, sigues viviendo aquí en la tierra, en tus espíritu, alma y cuerpo, pero siguen habiendo esas lanzas que atravesan tu corazón con traiciones, con engaños, con angustias, con gente que tú das todo por ellos y de repente pues no se ve que te lo agradezcan, pero no importa, no debes hacer las cosas por agradecimiento, porque te paguen, sino porque realmente tienes una conciencia absoluta y completa de que es tu trabajo, es el plan de Dios en tu vida y que lo vas a hacer de corazón. Entonces, en este caso, fíjate bien, la sangre que saltó, dice la Biblia que la sangre saltó, ¿sí? Cuando de la herida saltó sangre y agua. Entonces la sangre representa el sacrificio y la redención. Y el agua representa la purificación que nos renueva por la palabra, ¿okay? Que nos limpia por la palabra. De igual forma, fíjate bien, cuando elegimos morir a nuestro ego, Dios utiliza nuestras heridas para bendecir a otros y para mostrar su poder sanador. Porque dice la palabra, y lo buscan en Isaías 53, dice, por su llaga ya hemos sido sanados. ¿Ah? Y Él llevó en sus heridas nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestro pecado. Y por Él somos sanos. Entonces, para entender mejor esto, imagínate un diamante en bruto que se forma bajo una presión extrema en los adentros de la tierra. Ese proceso es doloroso y solitario, pero al final emerge una piedra de inmenso valor, un diamante. Así también Jesús soportó la máxima presión en la cruz para que hoy podamos gozar de una salvación por gracia. Él pagó un precio que si tú analizas y te profundizas en eso, es algo impresionante, ¿no? Pero bueno, ese precio nadie lo podía pagar, porque Él solamente era santo y puro, y nadie pudo. Por eso es que Adán y Eva desde 4,000 años que fueron rebeldes contra Papá Dios, y ya su espíritu murió, hasta 4,000 años después vino el Adán, postrero Adán, que es Jesucristo, que es el espíritu que da vida, ¿no? Entonces, solamente ahí se pudo
quitar ese pecado de la humanidad. Entonces, Él pagó el precio y estamos aquí ahora predicando, viviendo en una vida muy, muy hermosa, porque Él pagó el precio. ¿Ok? Vamos a la parte 3, que es, el título se llama, o de la parte 3, Seguimos muriendo cada día. Entonces dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy justamente crucificados, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. ¿Ok? Y el otro verso que vamos a basarnos es Lucas 14:27, que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También hay otro verso que a mí me gusta más, por ahí lo buscan, dice, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de mí. Estoy parafraseando, ¿ok? Entonces, para seguirlo a Él, hay que morir a sí mismo, hay que tomar nuestra cruz, o sea, ese madero que significa nuestra humanidad, reconocer nuestra humanidad, nuestra condición humana y pecadora, y seguirlo a Él. Y en ese camino de seguirlo, pues Él nos va enderezando, nos va limpiando, nos va transformando de gloria en gloria hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Okay? Entonces, hay que entender el valor de la cruz y la obediencia de Jesús, porque Él nos lleva a querer morir a nosotros mismos. No es un hecho aislado, sino es un proceso. Es un proceso que se renueva cada mañana, cada instante, cada día, ¿no? Entonces, cuando Pablo afirma que está crucificado con Cristo, subraya la necesidad, fíjate bien, de un compromiso constante que supera todo, el pasado, el presente y lo que venga. Y va a transformar tu presente y va a prepararte para el futuro, ¿ok? Entonces, cada día debemos tomar esa cruz y seguir a Jesús, conscientes de que nuestra naturaleza humana busca lo contrario. Las heridas profundas, es decir, la naturaleza humana siempre va a estar, la carne va a estar en contra del espíritu y va a estar en contra del plan de Dios. Por eso es que hay que crucificar la carne, ¿ok? El alma engañosa que dirige el cuerpo, esa es la carne, ¿ok? Y ya esas heridas profundas que hay, el desánimo que te puede surgir, la traición de las personas que tú das todo por ellas, la deslealtad de quienes nos rodean, puede resultar a veces tentador el quererte vengar, o el quererse desquitar, o el querer claudicar simplemente, ¿no? Sin embargo, morir al yo o al ego implica sacrificar esos impulsos que a veces salen en tu naturaleza todavía humana y dejar que el Espíritu Santo nos revista de humildad y compasión. Fíjate bien, ¿eh? De este modo, vamos a descubrir que el amor de Dios opera más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras fuerzas, de nuestra estrategia, nuestra mentalidad, nuestros conocimientos, pero sí nos capacita para permanecer firmes, inclusive aún en el sufrimiento más desgarrador. Y uno de los más desgarradores es la traición. Cuando tú das todo y te traicionan, imagínate, es algo muy fuerte. No sé si tú lo has pasado. Yo lo he pasado en mi vida muchas veces, pero ha sido como entrenamiento de parte de Dios para poder ser resilientes, valientes y entonces tener ahí al Espíritu Santo vigente, presente, potente para empoderarte y el dunamis de Dios, o sea, la dinamita del Espíritu te haga explotar en todo lo que haces y te lleva a lugares extraordinarios de éxito en tu vida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, visualizan a un soldado que día tras día cumple con un estricto entrenamiento por lealtad a su misión, a su país, por ser patriota, aunque anhele su vida anterior, su compromiso con el propósito mayor los impulsa a obedecer. Obviamente, si no obedece ya es un desacato a su misión en el ejército o para su país, o bien hay una palabra cuando hay
desertan, ¿no? O sea, se salen de su misión del ejército en contra de la misión o del país, ¿no? Así también la vida cristiana, fíjate bien, elegimos repetidamente confiar en nuestro comandante celestial, o sea, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y someternos a su voluntad. O sea, eso es lo que dice por ahí en 2 Corintios 10, ¿no? Dice, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales que quieren hacernos entrar en desacato. Hace 8 días hablamos del desacato de la novia de Cristo, que es la iglesia, la apostasía de la iglesia. Un desacato es saber las cosas que tenemos que hacer, nuestra misión, nuestro plan, y darle la espalda a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos todo esto, ya de someternos a Dios o no someternos a Dios, entonces la cruz deja de ser un símbolo de muerte, fíjate bien, para convertirse en un estandarte de vida, de nuestra libertad, para recordarnos que Dios se encarga de suplir y transformar todo lo que podemos tener y que a veces no entendemos, como nuestros talentos, nuestros dones, en sus manos. Y entonces Él sí va a hacer que funcione lo que traes. ¿Ok? Ya por último, para parte 5, el Pentecostés, o sea, cuando vino el Espíritu Santo a la tierra. Pentecostés, el éxito de la vida en el Espíritu. ¿Ok? Y bueno, vamos a citar 2 versos que son indispensables para entender esto. Es Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta nosotros. ¿Ok? Y hay otro verso que me encanta, que es Romanos 14:17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en la tierra, en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, bueno, para entender mejor el Pentecostés, te cuento. 50 días después de la resurrección de Cristo ocurrió el Pentecostés y con él llegó la promesa del Espíritu Santo. Este suceso marcó muy fuertemente un antes y un después en la historia de la humanidad o de la iglesia, evidenciando que el poder de Dios se despliega en los corazones dispuestos a rendirse por completo, porque había ahí por ahí 120 orando y esperando esa promesa. Y esos 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que en forma de lenguas estaba invadiendo las vidas de la gente y andaban como borrachitos ahí, hablando en otras lenguas, y uno que tenía una lengua de un país entendía lo que decía, imagínense esa escena, ¿no? Entonces, morir a nosotros mismos culmina cuando reconocemos que no podemos vivir la fe por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia estrategia, sino solo bajo la guía y la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, en este ámbito espiritual, el éxito no se mide por la aprobación externa, la aprobación terrenal de los que te rodean. No vivas así porque estás tú esclavizado y dependiendo de los demás, y eso está totalmente limitado. ¿Ok? Entonces, el éxito no se mide, como te decía yo, por la aprobación terrenal, sino por nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Incluso cuando enfrentamos traiciones, críticas, adversidades, el Espíritu Santo nos brinda una gracia para perdonar y perseverar. Y es increíble, en el momento de la traición o del problema más agudo, más fuerte que haya, Dios de alguna forma te da la salida y te hace perdonar y te hace entender el propósito por el cual está pasando, porque todo ayuda para bien, según Romanos 8:28. Entonces, así, por ejemplo, como Cristo fue exaltado tras su sufrimiento, también nosotros hallamos un propósito, ¿verdad? Y recompensa en medio de la adversidad.
Recuerda que Jesucristo, después de que fue clavado, bueno, la lanza que le clavaron en el costado y saltó sangre y agua, después su cuerpo, fíjate bien, su cuerpo lo pidió a las autoridades romanas José de Arimatea y también Nicodemo. ¿Y qué creen que hicieron con el cuerpo? Le untaron ungüento, aloe y perfume, y lo vistieron, o sea, imaginen, o sea, para su sepultura. ¿Okay? Obviamente tú sabes que después resucitó al tercer día y llegó cautiva a la cautividad y a nosotros nos entregó a Papá Dios y nos hizo sentar por la fe juntamente con él a la diestra del Papá Dios. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, eso que hicieron José de Arimatea y Nicodemo simboliza que cuando tú mueres a ti mismo, como Jesús entregó como cordero al matadero, enmudecido fue, también si tú sufres traiciones, sufrimientos que son las lanzas en tu corazón, y tú las soportas como Cristo lo hizo, es un privilegio total y absoluto. Pues cuando tú lo haces, Dios te va a recompensar con cosas que ni te imaginas. Porque eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Y en forma realmente extraordinaria. ¿Ok? Entonces, ya para terminar. Voy a terminar con una anécdota muy buena, que a mí me encanta. Se cuenta se cuenta la historia de un joven pastor que tras ser herido y traicionado por las personas a quien servía, y eso, bueno, puede ser proyectado a cualquier persona que sufre traiciones, angustias, desesperación, porque la gente no es como uno quisiera, ¿no? ¿Ok? Se sintió tentado a renunciar a su llamado, fíjate bien. Finalmente comprendió que seguir a Cristo exigía morir a sus propias expectativas personales y alinearse con la voluntad divina. Decirlo es fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Tanto en ambos sentidos, ¿eh? Porque si tú estás de acuerdo con eso, pues lo vas a hacer. Pero si tu alma no está de acuerdo y papá Dios te dice que hay que hacerlo, el hacerlo es difícil. Porque es negarse a sí mismo, negar a tu mente, a tu estándar de vida, a tus valores a veces que no son tan valores, sino es un reflejo de la sociedad externa, ¿no? Que está mal formada. Entonces, en general, lo que no falla es seguir a la unción que te va a enseñar todas las cosas en los posteriores días, porque va a hacer falta, porque hay mucho engaño y muchas cosas falsas, fraudulentas, o malas interpretaciones de la Biblia, o las religiones en general. Entonces, este pastor comprendió que había que perdonar a todas esas personas y decidió perdonarles a quien lo había ofendido y experimentó, fíjate bien, la paz indescriptible que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a obrar, trayendo restauración y un nuevo impulso a su vida. Así vemos nosotros que el éxito verdadero nace en el acto de morir a nuestro ego, morir a nosotros mismos y abrazar el propósito de Dios cuando rendimos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros resentimientos, nuestra autosuficiencia, nuestro ego, nuestra alma invadida por espíritus como de Jezabel que hacen que actúes en contra de Dios, en rebeldía contra Dios, y todo esto va transformando tu vida, cada área de tu vida, generando un éxito integral en todos los sentidos. Entonces, es un triunfo que abarca nuestra comunión espiritual, nuestra salud emocional, fíjate bien, y nuestras relaciones cotidianas en el día con día, valga la redundancia, con las personas que te rodean, con tu familia, con tu trabajo, en todo lugar, ¿ok? Entonces, bueno, te voy a hacer una invitación muy especial, ¿sí? Te invito a tomar tu cruz
ese madero que es tu humanidad con todos tus defectos y virtudes, con tus pecados, con todo tu alma que está todavía no regenerada, con tu mente no renovada, entrégale a Papá Dios a través de Jesús tu vida, ese madero sucio, ese madero que es tu humanidad, mi humanidad, ¿sí? Y sigamos el ejemplo de Cristo. No temas renunciar a tu ego, no temas renunciar a tu yo, a ti mismo. Abraza la vida abundante que Jesús ofrece y descubre un éxito realmente que trasciende todo entendimiento y reconocimiento humano. ¿Okay? Al igual que en el Pentecostés, está el tiempo ahorita apremiando, está el tiempo totalmente listo para poder recibir al Espíritu Santo, para que te envuelva en un bautismo. Bautismo viene de la palabra baptice, que es envolver, sumergirnos en su presencia, en su Espíritu, y Él te va transformando profundamente, te va a llenar tu corazón, te va a transformar tu mente y te va a llevar a un nuevo nivel de victoria, a un nuevo nivel de logros en tu vida, te va a llevar a morir a ti mismo y a entregarte completamente. Va a poner en ti el querer como el hacer, y verás que en sus manos cualquier fracaso aparente se convierte en una plataforma para una gloria mayor, para un éxito profundo, para un éxito permanente en Él, y por Él y para Él. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue lo que estaba para entregarte hoy. Y bueno, espero que te sirva profundamente, y apúntale, y cada enseñanza, cada eureka que te llegue, cada rema que llegue a tu corazón y que te diga, sí, ahora lo voy a hacer. Ya sé por qué no he podido, por qué he fracasado, por qué he fallado. Agárrate de la mano de Cristo, como Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar porque dejó de mirar a Cristo. Agárrate de su mano y no te sueltes, y pon tu mirada fijamente en Cristo, porque Él te dice, hombre de poca fe, mujer de poca fe, hasta ahora has sufrido y no has podido porque no agarras mi mano que te la estoy ofreciendo. Y ese ofrecimiento es humano. Es el amor que es el vínculo perfecto, el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso mandó a su Espíritu Santo, que es tan sublime, tan santo, tan especial, tan sensible, que tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios está ahí esperándote para que tú le abras tu corazón, para que tú abras tu corazón y realmente Él te envuelva y te llene y te haga explotar todos tus dones y tus talentos, te proyecte hacia un futuro glorioso que es su plan en tu vida. ¿Okay? Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Al Sánchez y espero que nos ayudes a proyectar hacia los confines de la tierra esta señal, este enlace, para poder llegar a más personas. Nos vemos. Soy Al Sánchez, soy tu amigo y tu servidor aquí en Querétaro y para el mundo. Nos vemos pronto. Bye.